Se lo contábamos, la pandemia causada por el COVID-19 ya suma más de 30 millones de casos y cerca de 1 millón de muertes. Estamos hasta ahora con Leandro Carreño, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas y la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, para conversar sobre cómo ha evolucionado el virus y si es posible rebrotes tras las fiestas patrias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, claro, hay mucha preocupación por lo que pueden haber sido las infracciones a las normas sanitarias y más que la norma misma, la posibilidad de que hayan rebrotes tras las fiestas patrias en Chile. Pero esto se da en un contexto bien complejo a nivel internacional. La situación de Europa, se habla de esta segunda ola. España, Francia, Reino Unido ya están viendo cómo es bastante más delicada la situación epidemiológica. Primero, vamos a eso. ¿Cómo lo observa usted? De alguna manera también siempre hemos hablado de que nosotros tenemos, entre comillas, una ventaja. Vemos el futuro, especialmente lo que sucede en otros continentes con este tema. Claro, bueno, reitero las gracias por haberme invitado a esta hora. La verdad es que yo voy a hablar desde el punto de vista de inmunólogo, más que, porque no experto en salud pública no soy. Pero desde ese prisma, yo creo que lo que estamos viendo es algo que con la investigación que se ha hecho en este último tiempo ya sabemos, tenemos un poco más claro, y es que lamentablemente la inmunidad que se produce con la infección natural es muy baja, es muy mala en algunas partes, en algunos casos, perdón, de las personas, en un gran porcentaje es mala. Por lo tanto, muchas de estas reinfecciones son esperables y las personas deberían comportarse, incluso cuando las personas que están catalogadas como recuperadas, ¿no?, que tuvieron el virus, como si fueran susceptibles de infectarse de nuevo. Lamentablemente eso es cierto, y hasta que no haya un tratamiento efectivo vamos a poder ver estas curvas de contagio que van en segunda oleada, porque a medida que se vayan relajando las medidas, por supuesto que la posibilidad de contagio va a aumentar. Yo creo que es una decisión difícil, yo creo que no hay que cantar victoria nunca, ni tampoco el error que se cometió cuando esto partió, de que los países empezaron a comparar sus políticas. Yo creo que debemos compartir las políticas y aprender de ellas, los errores y los beneficios, porque lamentablemente son cosas un poco difíciles de evitar. Yo creo que, por supuesto, que tenemos que tener la colaboración tanto de las autoridades como de las personas para poder enlentecer, digamos, o frenar que ocurra una segunda oleada muy grave, digamos, sobre todo acá en Chile. Ya vimos que la primera causó casi el colapso y la verdad es que una segunda oleada estamos bastante temerosos de que produzca una situación bastante terrible. En ese punto hay un aspecto clave que tomás, Leandro, en ese punto, que es la inmunidad no está definida. Las personas que han tenido COVID-19, que han podido superar esta enfermedad, claro, son inmunes como cualquier enfermedad, pero no se sabe cuánto y en qué medida. Igualmente siguen teniendo las mismas precauciones, las mismas restricciones, en el sentido que todos los que no hemos tenido esta enfermedad vamos a tener que tener. Y en ese punto me quedo con lo que tú decías. El gran error al principio fue que los países comparaban las políticas y estrategias. Hemos aprendido, y ahí hago la pregunta a nivel de nuestro país, de que no es bueno eso de comparar, se pueden sacar lecciones, pero de todas maneras hay que aplicarlas a la realidad de cada país. Bueno, como dije anteriormente, yo no me atrevo a decir cuáles son las mejores medidas. La salud pública no es mi área de especialidad, o sea, tengo nociones, digamos, pero claro que está bien comparar, pero con un sentido de colaboración, no con un sentido, digamos, exitista, como fue al principio, digamos, de quién lo está haciendo mejor, de que habían especies de premios, digamos, que la OMS o tal país destacaba, no sé, a Chile u otro país. Entonces, eso es bastante lamentable y eso genera problemas donde las personas, digamos, que se ensimisman diciendo esta es la medida correcta, y la verdad es que es difícil, pues si todos los países tienen culturas distintas, comportamientos de la población distintas, eso tiene que ser tomado en cuenta, y por supuesto que la comparación en el sentido colaborativo de las medidas yo creo que es la clave. Ahora, me gustaría corregir algo que dijiste. Ojo, Sí, sí. no produce inmunidad como cualquier otro virus, eso no es así. Produce inmunidad en algunas personas, que es poco duradera, pero hay muchas personas que no produce simplemente inmunidad, es muy, muy mala. Entonces, la verdad es que eso también obviamente explica que ha sido tan difícil pararlo. Porque quizá una persona que produce una baja inmunidad, como tú dices, en una segunda infección lo va a pasar menos mal o quizás no se va a dar cuenta, pero lo va a transmitir de la misma forma que Claro. lo transmitía en la primera infección.
porque no tiene una inmunidad protectora que haga que elimine el virus rápidamente y por lo tanto lo contagia muy rápido. Eso es muy importante, termina siendo un caso activo igual que una persona que no ha tenido la enfermedad y eso es lo más complicado también cuando estamos conversando sobre esta enfermedad. Exacto, y eso no lo pesquisamos, porque las personas no, una persona recuperada, digamos, no cabe en los criterios para hacerse un examen de PCR, etcétera, digamos. Y eso, bueno, es normal. Yo aquí no critico el fondo la medida que se toma en eso, porque tendría que ahí también primar una responsabilidad individual de la persona. Sobre todo si ese contagio ya pasó por eso, ¿no? Yo creo que lo que vimos en Fiestas Patrias, por ejemplo, que comentaban los titulares hace un ratito atrás, un poco un reflejo de eso. Hay personas que, por supuesto, yo creo que fueron súper conscientes, hicieron mucho caso a las medidas, tomaron la distancia social requerida, etcétera, pero también vemos casos que no, entonces se relaja un poco las medidas y hay que tener cuidado con eso. También yo sé que es difícil apelar a la responsabilidad individual, sobre todo cuando han pasado más de 6 meses de pandemia, las personas están, en buen chileno, están chatas, y la verdad es que hay muchas teorías de la conspiración que andan dando vueltas, etcétera. Entonces, ante algo invisible que mucha gente no ve, hay que ser súper, digamos, majadero y ser colaborativo con la comunidad entera. En ese punto se ha aprendido muchísimo. Falta mucho por aprender. Eso es lo que yo he podido ir tomando también con muchos expertos como tú que vamos conversando sobre este tema. Falta mucho para aprender. Es un virus nuevo, es un virus que también, como todos los virus, tiene esa posibilidad de que vaya a mutar. Quién sabe cómo, quién sabe cuándo. Y en ese sentido, las normas también se han ido actualizando. Más que recomendaciones, lo que uno debe hacer. Comenzamos primero con una que es la más importante de todas, la distancia física. El uso de mascarillas que está siendo bien debatido a nivel internacional. Aquí en Chile vemos que el uso de mascarilla obligatoria no se discute mucho, pero en otros países efectivamente hay muchos que dicen la mascarilla no es necesaria. Eso dentro de la actualización, el afinamiento de las políticas epidemiológicas, más allá de las políticas, de el autocuidado, ¿ha sido positivo? ¿Falta también de alguna manera ir concientizando sobre siempre ir extremando las medidas, pensar que yo puedo tener el virus, que puedo contagiar, que puedo ser contagiado? Mira, yo creo que, por ejemplo, con la mascarilla, tú lo puedes poner de dos prismas. Una mascarilla bien usada, bien utilizada, digamos, Muy importante eso. va a proteger. No va a proteger 100%, por supuesto que no, porque no es una cosa infalible. Lo infalible es que tú estés encerrado y no tengas contacto con nadie, pero eso es imposible para muchas personas, eso hay que entenderlo también. Pero la mascarilla mal utilizada es peor. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú haces un análisis poblacional... Una falsa sensación de protección, digamos. Exacto, en el cual tú dices, mira, ¿sabes qué? En este lugar particular, comparado con este otro, es obligatoria la mascarilla, pero tú ves que quizás la disminución es muy baja. También hay que tener cuidado y ver por qué. Porque puede ser que la mascarilla esté mal utilizada y eso lo vemos a diario. Y yo creo que aquí yo hago una crítica abierta a todos nosotros. Falta comunicación. No es posible que las personas, uno ve hasta a veces personas de la autoridad a veces con la mascarilla abajo. Y eso es grave, porque es una mascarilla que al ser utilizada nuevamente no cumple su función. ¿Me entiendes? Muchas personas tienen la mascarilla en la pera, se la bajan para hablar, para pedir algo, por ejemplo, en una tienda, etcétera, para hablar por teléfono, para fumarse un cigarro, para comerse un helado. Entonces, yo creo que eso, por supuesto que hace mucho daño. Las cosas mal utilizadas son peores. Pero la verdad es que no me atrevería a argumentar una evidencia científica que diga que las mascarillas no son efectivas. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con este tipo de organismos o de microorganismos en un laboratorio, uno utiliza este tipo de mascarilla, bueno, la N95, pero no hay, pero de ahí para abajo, digamos, sí, para poder controlar una posible infección para un microorganismo peligroso que uno está trabajando en el laboratorio. Claro. Entonces uno utiliza esas medidas. Sí son efectivas, por supuesto que reducen, pero bien utilizadas. Mira, yo te cuento una experiencia personal. Yo cuando estaba en Estados Unidos trabajaba con tuberculosis, en tratamiento y vacuna, y la mascarilla que nosotros utilizamos teníamos que hacer un test de fit para ver cómo quedaba esa mascarilla. Porque si no estaba bien puesta, no es efectiva. Ese es el problema. Y el problema es que yo creo que hay una cosa de la OMS que anda dando vuelta, donde sale una mamá con la niña, con la mascarilla bien puesta, y otras dos personas con la mascarilla que no está bien puesta. Pero yo creo que no ha sido tan viralizado, digamos, que la conciencia de las personas, como que haya una, digamos,
que es algo mal visto, que la mascarilla esté mal puesta, que nos acostumbremos a que si vamos a usar mascarilla, por favor, úsenla bien, porque usarla mal es peor. De todas maneras, y vamos justamente a eso, me parece súper interesante lo que dices. ¿Cuál es el correcto uso, el buen uso, el uso que hay que tener de una mascarilla? Mira, si tú es algo súper básico, en el fondo, si tú tomas la mascarilla, la tomas de los elásticos y te la pones, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Y no te la sacas de ahí, si estás en la calle. Y si te la sacas, la tomas desde los elásticos, ¿cierto? Y la botas y te pones otra mascarilla. Eso sería lo correcto, ¿ok? Porque si tú te bajas la mascarilla, el resto de tu cuerpo, el resto de tu cara, el cuello, está en contacto con el ambiente. Por lo tanto, tú estás contaminando, de hecho, esa mascarilla. Si uno generalmente uno se pone la mascarilla antes de salir de su casa, digamos, ¿verdad? Ese es el problema, esa como, no, mira, estoy lejos, no pasa nada, pero uno está en contacto con el ambiente. Y hay una discusión súper grande de cuánto dura el virus, de si realmente se transmite por el aire, si es particulado. Entonces, tú dices una cosa que es muy correcta, no falta mucho por saber, es verdad. Pero ante la duda, por favor, tomemos las medidas, aunque exageremos un poco, ¿entiendes? Porque al principio también caímos en lo siguiente, y hemos tenido mala suerte también. Generalmente, en muchas enfermedades infecciosas, la inmunidad natural, a pesar de que puede ser una enfermedad infecciosa bastante complicada como esta que puede producir, vemos los casos de muerte que tenemos en Chile ya son montones, ¿ok? Que puede producir causas, digamos, una cosa muy severa como la muerte, digamos, y ventilación, el requerimiento de ventilación mecánica, etc. Uno igual espera que la inmunidad sea más o menos buena. Y eso fue lo que al principio de la pandemia todos estábamos esperando. Pero no fue así. No es así. Entonces, yo creo que vale la pena no exagerar. Porque han aparecido cepas nuevas, por supuesto. Las cepas que están circulando ahora no son las mismas del principio de la pandemia. Sí, los virus van mutando, se van adaptando. Y se van adaptando para el bien del virus, digamos. Sí. Y lo más probable es que este virus sea un poco más efectivo. Esos datos no los tenemos aún tampoco. Porque estamos también ha estado preocupados de también otras cosas, y la verdad es que también se fue un poco fuera de control. No tenemos la trazabilidad necesaria como para que nosotros tengamos un número, la tasa de contagio, el R0 del virus, como para que tengamos un R0 adecuado, no podemos saber todavía porque la trazabilidad la perdimos, si los asintomáticos no sabemos cuántos son, etc. Claro. Pero es bastante probable que sea más alto que al principio. Ahora, Leandro, con lo que estamos comentando desde la mascarilla, desde lo que debe hacer uno en el día a día, especialmente pensando en comunas que ya no están en cuarentena, que están en fase 2 hacia adelante. Lo vimos durante el fin de semana, lo estábamos comentando en el programa. Se abrieron restaurantes, en terrazas, por supuesto, en espacios abiertos, pero con el uso de mascarilla en algún minuto que se saca uno, lo deja a un lado. Ya está la recomendación, por ejemplo, que ahora es súper básica. Ahora uno no puede dejar la mascarilla en la mesa. Eso no se debe hacer. Tiene que dejarlo, ojalá en una bolsita, ojalá en algún lugar donde no se contamine. Eso es un aprendizaje que también me imagino es muy importante para aquellas comunas que empiezan a a ir a este paso de desconfinamiento, ¿no? Pero que tiene que ser aún más exigente el cuidado que hagamos en todos esos detalles. Lo que pasa es que yo creo que acá es porque, obviamente, las personas están acostumbradas a hacer eso. Pero, por ejemplo, no sé, las personas que somos científicos, es por una cosa natural, porque estamos acostumbrados. Si tenemos una mascarilla puesta y sacamos la mascarilla, sabemos que eso está contaminado con algo. Por lo tanto, no atrevemos a dejarlo en ninguna parte cercana donde vamos a comer, donde vamos a hacer algo. Pero, por ejemplo, vamos a un caso un poco más aterrizado, digamos, a lo común de la sociedad, ¿ok? Porque siempre los científicos como si estuviéramos en un laboratorio, como que si fuéramos entes como poco conocidos. Si una persona está trabajando en su casa con un diluyente o limpiando el baño y se pone guantes, ¿ok? No se le va a ocurrir a esa persona tomar esos guantes y dejarlos al lado de la mesa donde va a comer, o ponérselos de nuevo, ¿verdad? Y yo creo que hay que tratar de entender que el uso de la mascarilla va así. La mascarilla está protegiéndote con algo sucio, con algo contaminado. Por lo tanto, uno debe tratarla de la misma forma como trataría un guante o la mascarilla si estuviera limpiando el baño con ácido muriático, etc. Uno descartaría eso, tendría cuidado con esos elementos porque están contaminados. Y yo creo que eso uno tiene que ser súper claro. Si las personas siguen eso al pie de la letra, la posibilidad de contagio disminuye mucho. Bien, Leandro Carreño, nuevamente agradecerte por esta conversación en Canal 24 Horas. Que tengas un buen día. Encantado, igualmente. Hasta luego, gracias, un abrazo.
Ahora